Bien. Lo primero que vamos a ver entonces ahora, para continuar con lo que estábamos, es cómo se calcula el trabajo en un proceso reversible. Lo que les decía recién, ¿no es cierto? Es decir, el trabajo siempre se define como la integral de la presión exterior diferencial de volumen en un proceso donde varía el volumen. Obviamente, si no hay variación de volumen, no hay trabajo, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de que el proceso sea reversible, esta presión exterior coincide con la presión del gas. Por lo tanto, solo para procesos reversibles uno puede hacer este cálculo. Es decir, usar la presión del gas e integrarla en el volumen entre un cierto volumen inicial y un volumen final. Les podemos ver ejemplos de esto. Bien, bueno, acá tenemos ya inmediatamente un caso que vamos a usar mucho. Si el sistema es un gas ideal y el proceso es isotérmico reversible, ¿está bien? Isotérmico significa temperatura constante, ¿no? Reversible significa que para calcular el trabajo voy a usar la presión del gas. La presión del gas sale de la ecuación de estado. Es nRT sobre B, ¿no? P por B igual a nRT. Esta es la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, simplemente reemplazamos donde dice presión, ponemos nRT sobre B, ¿no? El diferencial de volumen queda, acá pongo un volumen inicial, un volumen final, nRT es una constante, sale fuera, y lo que me queda es la integral del diferencial de volumen sobre el volumen, eso es un logaritmo natural, ¿está bien? O sea que al final, el trabajo realizado por un gas ideal en un proceso isotérmico reversible resulta ser nRT, recuerden que T es constante acá, ¿no? Porque es isotérmico esto, así que T es una constante, la temperatura absoluta, por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial, ¿está bien? Esto es un ejemplo inmediato de cálculo de un trabajo en un proceso isotérmico reversible para un gas ideal. Muy bien. Vamos a tener que hablar, para poder hablar de otro tipo de procesos, vamos a tener que hablar primero de la energía interna de un gas ideal, porque en un gas ideal no solamente es importante conocer la ecuación de estado, es decir, el gas ideal no solamente viene caracterizado por su ecuación de estado, que todos la conocemos, ¿no es cierto? Presión por volumen igual a NR por temperatura, sino que además viene dado por esta ecuación, que es la de la variación de energía interna de un gas ideal. Lo que me dice esta ecuación es que la variación de energía interna de un gas ideal es igual al número de moles por una constante que se llama capacidad calorífica molar a volumen constante, CB, por la variación de temperatura. En cualquier proceso, esto no importa qué proceso sea, en cualquier proceso, un gas ideal solo puede cambiar su energía interna si cambia su temperatura. Ven que acá está subrayado en rojo. En un gas ideal la energía interna solamente depende de la temperatura. Es decir, para que, bueno, por supuesto, suponiendo fijo el número de moles, ¿no? ¿Está bien? Y el CB, que es una característica del tipo de gas también, ¿no? Pero, digamos, una vez que sabemos qué gas es y cuántos moles hay, la energía interna solo va a depender de la temperatura y no de otra variable. No puede depender, por ejemplo, de la presión, del volumen, ¿no? Sino de la temperatura. Es decir, en un gas ideal, eh, la energía interna es una función de la temperatura absoluta. Es un poco lo que contamos la vez pasada cuando dijimos que en un gas ideal uno podía considerarlo, el gas ideal, como un conjunto de moléculas puntuales, ¿no? Cuya única energía es energía cinética de traslación. Entonces, como la energía interna tiene que ver con esa energía cinética, es la suma de todas esas energías, si la temperatura fuera la temperatura absoluta, esto daría, digamos, si yo saco el delta de acá y lo escribo como U igual a NCB por T, para temperatura cero absoluto tendríamos energía cero, ¿no? De ahí viene, ¿no?, esta idea. Es decir, la energía interna para un gas ideal, y repito, solo para un gas ideal, depende solo de la temperatura. Esta ecuación no es una ecuación universal, es una ecuación que solamente vale para el gas ideal, ¿sí? ¿Está bien? Igual que la ecuación de estado, ¿no? La ecuación de estado es la ecuación de estado del gas ideal. Esta es la ecuación de la energía interna del gas ideal. Muy bien. ¿Qué es este CB que decíamos acá? Capacidad calorífica molar a volumen constante. Bueno, ¿por qué se llama así esto? Supongamos que ahora tengo un sistema cualquiera, que absorbe una cantidad de calor Q y sufre una variación de temperatura delta T en un proceso a volumen constante, no en un proceso cualquiera, en un proceso a volumen constante. El sistema ya no tiene por qué ser un gas ideal, es un sistema cualquiera, puede ser otro tipo de gas, me interesa. La cuestión es que esto se comporta, digamos, sufre un proceso cuyo volumen no varía, o sea, no realiza trabajo el sistema, absorbe calor, una cantidad de calor, y eso produce una variación de temperatura. Bueno, se define el número de moles por CB como el cociente
entre el calor absorbido y el incremento de temperatura. ¿Está bien? Esto para un sistema cualquiera. ¿Está bien? Ahora, fíjense que en un sistema, en un proceso de volumen constante, según el primer principio de la termodinámica, recuerden qué decía el primer principio. Decía que, vamos a anotarlo por acá, bueno, acá entre paréntesis, el primer principio me decía que la variación de energía interna de un sistema, el primer principio por supuesto vale para todo sistema, ¿no? Esto era el calor absorbido menos el trabajo realizado, ¿no es cierto? Entonces fíjense que si yo tuviera eh, un proceso a volumen constante, justamente el delta U y el Q son iguales, ¿está bien? Porque el W vale cero. Entonces, en un proceso a volumen constante, para un sistema cualquiera vale esto, esta ecuación de acá arriba, ¿no? Porque digamos, el calor sobre la temperatura es lo mismo que poner la diferencia de energía interna sobre la variación de temperatura, porque como el W0 es lo mismo. Pero ojo, esta ecuación que está recuadrada vale para cualquier sistema en un proceso a volumen constante, pero en un gas ideal vale en cualquier proceso, no solamente en un proceso a volumen constante. Es decir, no importa, puede variar el volumen y aún así el gas ideal sigue cumpliendo esta ecuación. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, esta ecuación, la validez de esta ecuación es importante tenerla presente. Es decir, el delta U igual a NCB delta T para un gas ideal vale siempre, no importa qué proceso esté realizando. Para un sistema cualquiera, esta ecuación vale solamente si el proceso es a volumen constante. Por eso se llama CB esto, capacidad calorífica molar a volumen constante, que se define para cualquier sistema, no tiene por qué ser un gas ideal. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Bien, entonces, esto es en cuanto al CB. Pregunten si tienen alguna duda, me interrumpen, no hay ningún problema. Eh, bien, y ahora tenemos en un proceso a presión constante. Se define análogamente el CP, capacidad calorífica molar a presión constante, de la misma manera, como NCP igual a Q sobre delta T, solamente que ahora estamos hablando de un proceso a presión constante. Vamos a ver cuál es la relación que hay entre el CB y el CP en un gas ideal. O sea, entre la capacidad calorífica molar a volumen constante y la capacidad calorífica molar a presión constante. ¿Qué pasa en un proceso a presión constante? Recuerden la ecuación de estado. Yo tengo que P por delta B es N por R por P por B es igual a NRT, ¿no? Pero como P es constante, lo que único que puede variar acá es el volumen. Entonces, yo escribo esto como P por delta B, si yo varío la ecuación, le aplico un delta, digamos, ¿no? P no varía porque es un proceso de presión constante, me queda P por delta B igual a NR por delta T. ¿Está bien? Esto para un proceso de presión constante, en un gas ideal, porque esto sale de la ecuación de estado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que pasa? La variación de energía interna, la variación de energía interna de un gas ideal, la tenemos acá, ¿no es cierto? Es NCB delta T. ¿Está bien? Bueno, ¿qué dice el primer principio? Para un gas, bueno, vamos a ponerlo acá. Primer principio, voy a copiar esto, ¿no? Muy bien. Ahora, como es un proceso a presión constante, esto es lo mismo que, bueno, primero, ¿qué es este, la cantidad de calor? Que la dejo como Q, pero ¿qué pasa con W? ¿Cuál es W? En un proceso de presión constante, W es presión por variación de volumen. Recuerden que el trabajo es esto, ¿no? El trabajo es la integral de P diferencial de B. ¿Sí? Bueno, pero si la presión es constante, sale fuera la integral y me queda P por delta B. ¿Está bien? Entonces, esto acá me va a quedar, bueno, P por delta B, lo voy a copiar de acá, que ya lo tengo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el delta U? El delta U sabemos que vale, acá lo tenemos, NCB delta T. O sea que esta ecuación la puedo escribir también de esta manera. Es decir, reemplazo el delta U por NCB delta T. Y esto me da, bueno, Q menos P por delta B, esto que está acá, ¿no?
¿Está bien? Muy bien. Ahora, por otro lado, esto es lo mismo que poner Q menos, ¿qué es P por delta B en un proceso a presión constante? NR delta T. Ahí está. Entonces, fíjense lo que pasa. Esto lo puedo pasar del otro lado y me queda NR delta T más NCB delta T. O sea que lo que queda de este lado es N por CB más R, todo por delta T, igual a Q. ¿Está bien? Esto es lo que pasa con la cantidad de calor en un proceso a presión constante. Ahora, miren, ¿cómo se definía el CP? El CP era N por CP era el cociente entre Q y delta T. ¿Está bien? O sea que el CP era Q sobre N delta T. Si yo paso dividiendo N delta T, me queda esto. O sea que de acá lo que uno concluye es que el CP, la capacidad calorífica a presión constante, es igual a la capacidad calorífica a volumen constante más la constante universal de los gases. Esta es la relación que hay entre el CP y el CB en un gas ideal. ¿Está bien? Esta relación es importante porque después lo vamos a utilizar, ¿sí? ¿Está bien? Esto es simplemente una deducción a partir de lo que es un proceso de presión constante, usando la expresión de la energía interna, la expresión del trabajo, que es P por delta B. Bueno, a partir de ahí uno deduce esta expresión, entonces la relacionamos con la definición, y nos queda que la capacidad calorífica a presión constante es la capacidad calorífica a volumen constante más R. Bueno, el valor que tienen estas constantes no se puede deducir de la termodinámica, sale de lo que se llama la teoría cinética de los gases o la mecánica estadística, ¿está bien? Pero a partir de la, vamos a llamar, termodinámica estadística, que nosotros por supuesto acá no vamos a ver, se pueden deducir los valores de CB para distintos tipos de gases. Ideales siempre, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué distintos tipos? Bueno, de lo que depende el valor de CB es de el número de átomos que hay en una molécula. ¿Está bien? Es decir, para un gas monoatómico, por ejemplo, típicos gases monoatómicos son los gases raros, ¿no? El argón, el neón, todo esto, que no, la molécula es un átomo solo, ¿no? Porque como no se combinan, ¿no? Entonces son monoatómicos, ¿sí? Bueno, para un gas monoatómico, el CB es 3 medios de R. ¿Está bien? Para un gas diatómico, por ejemplo el oxígeno, el hidrógeno, lo más comunes, ¿no? El CB es 5 medios de R. Bueno, miren, si yo tuviera un gas triatómico, por ejemplo, el ozono, qué sé yo, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando? Se le va agregando cada vez un R más. Es decir, acá me va a quedar, sería un 7 medios de R. ¿Está bien? En general, entonces, para un gas de un cierto número, cuya molécula está compuesta por un cierto número de átomos, lo que uno va haciendo es agregar 1 a todo esto. Es decir, ven que 3 medios más 1 es 5 medios, más 1 7 medios. Si fuera 4 me daría 9 medios, ¿no? Y así, ¿no? ¿Está bien? Etcétera, ¿no? Es decir, nosotros vamos a trabajar en general con gases monoatómicos y diatómicos, pero de todas maneras no se preocupen porque esto es un dato del problema. Estas cosas
uno tiene que saberlo. O sea, con qué tipo de gas está trabajando, tenemos que saberlo de antemano. Bueno, una cosa importante entonces acá. La energía interna depende solo de la temperatura y por lo tanto uno puede decir que es una función de estado, o sea, porque, vamos a aclararlo acá, ¿no? Se llama función de estado. Es decir, si depende solo de la temperatura, quiere decir que la temperatura es una variable de estado del sistema, es una de las presión, volumen y temperatura determinan el estado del gas ideal, ¿no es cierto? Bueno, como la variación de energía interna depende de la variación de temperatura, entonces no interesa por qué camino yo voy de un estado inicial a uno final. La variación de energía interna va a depender solo de cuánto vale la temperatura inicial y la temperatura final, ¿no? ¿Está bien? Es nada más que eso, ¿sí? Por lo tanto, no depende del camino. Ahora, en el primer principio hay que tener cuidado, porque el calor y el trabajo no son variables de estado. Es decir, el calor absorbido, digamos, en un proceso, supongamos que yo tengo, vamos a aclararlo acá, así vamos a poner acá, aclaración, antes de continuar. Aclaración. El calor y el trabajo no son funciones de estado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener, vamos a recuadrarlo, esto es importante, yo puedo tener un sistema que evolucione entre un estado A y un estado B, ¿está bien? Y si depende por qué camino voy, vamos a hacer un esquemita acá, supongamos que yo marco acá un cierto punto que determina es un estado y acá tengo otro estado del sistema, ¿no? En algún gráfico, digamos, de variables, ¿no? Presión, temperatura, lo que fuera, ¿no? Tengo acá dos puntos que me determinan un estado y otro estado. Ahora, muy bien. Yo puedo ir por dos caminos diferentes. Yo podría venir por acá o podría venir por otro camino por acá. Es decir, acá tendríamos un camino que lo llamo 1, y acá tendríamos otro camino que lo llamo 2. ¿No? ¿Está bien? Bueno, resulta que el trabajo y el calor, o sea, el W por el camino 1 va a ser en general diferente al trabajo por el camino 2, por más que el estado inicial y el final sean el mismo. Lo mismo pasa con el calor. El calor por el camino 1 va a ser distinto del calor por el camino 2. ¿Sí? Porque dependen del camino recorrido, dependen de cómo fue el proceso, del tipo de proceso. ¿No? ¿Está bien? Es decir, estos valores dependen del tipo de proceso. En cambio, como la variación de energía interna es una función de estado, va a dar lo mismo la delta U calculada por el camino 1 que por el camino 2. La delta U por el camino 1 va a ser igual a la delta U por el camino 2. ¿Por qué? Porque el estado inicial y el final son el mismo. Y por lo tanto, como la energía interna es una función de estado, solo depende del estado inicial y final la variación, entonces esto va a ser igual. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esto es muy importante, este hecho, ¿no? Es decir, en el primer principio yo tengo tres cosas: la variación de energía interna, el trabajo y el calor. Bueno, el trabajo y el calor no son funciones de estado, dependen del proceso que me lleva de un estado inicial al final. En cambio, la energía interna es una función de estado. Si el estado inicial es el mismo que el final, no importa si yo voy por el camino 1, 2 o cualquier otro, con tal de que tenga como estado inicial el A y como estado final el B, la variación de energía interna por cualquier camino que vaya de A hasta B va a dar lo mismo. ¿Está bien? Eso es importante. Ahora, muy bien. Después esto tiene unas consecuencias que vamos a ver después, ¿no? Pero por ahora sigamos con esto que estamos calculando. Queremos ver qué pasa en un proceso adiabático reversible, donde Q vale 0. ¿Está bien?
Fíjense que en un proceso reversible, ¿no? Como Q vale 0, delta U es igual a menos W, habíamos dicho. Ahora bien, delta U es una función de estado, pero como en este caso particular es menos W, quiere decir que siempre y cuando yo haga procesos adiabáticos reversibles, el trabajo para ese caso particular, ¿no? ¿Está bien? Va a depender solo del estado inicial y final, porque coincide con la delta U, salvo el signo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el trabajo, que yo lo tenía expresado de esta manera, ¿está bien? Para un proceso reversible era esto, pero acá, como estoy en el caso de un proceso adiabático y como el Q vale 0, el W es menos la delta U, entonces acá puedo poner la presión del gas, no hay ningún problema. Esto es P por diferencial de B, porque funciona como una función de estado ahí. ¿Se entiende? Porque como es igual a la delta U, salvo el signo, no depende de otra cosa, por lo tanto directamente puedo expresar un diferencial de trabajo, digamos, como P por diferencial de B, esto que está acá adentro. Entonces, miren, lo que va a quedar es lo siguiente. Es decir, si esto lo pienso de manera diferencial, que voy a cambiar esto. Si esto lo pienso de manera diferencial, lo que voy a tener es que diferencial de U es igual a menos P por diferencial de volumen. ¿Está bien? Esto para un proceso adiabático reversible. Muy bien. Ahora, por otro lado, sabemos que bueno, sabemos lo que ya sabíamos para el gas ideal, ¿no? ¿Qué pasa con el delta U del gas ideal? Lo teníamos acá arriba. Es NCB delta T. Bueno, si yo pongo diferencial acá, me queda que diferencial de U es NCB por diferencial de T. ¿Está bien? O sea, tenemos que el diferencial de U es N por CB por el diferencial de temperatura. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a usar estas dos expresiones, pero además tenemos la ecuación de estado. Fíjense que estamos usando el primer principio, para el caso adiabático. Estamos usando la ecuación de la energía interna para el gas ideal. Y ahora vamos a usar la ecuación de estado. Vamos a poner acá, así queda aclarado en la pizarra también, por otro lado, la ecuación de la energía interna. Ahí está. Y ahora, de la ecuación de estado. ¿Qué me dice la ecuación de estado? Me dice que P por volumen es igual a NR por la temperatura. Muy bien, la voy a diferenciar también, porque voy a trabajar todo con pequeñas variaciones, con diferenciales. Entonces, de acá podemos hacer lo siguiente. Si yo hago la diferencial de esto, me va a quedar que la diferencial de P por B tiene que ser igual, bueno, N y R son constantes, y acá me queda el diferencial de T. ¿Está bien? Muy bien, pero ¿qué pasa con el diferencial de P por B? Es un producto. El diferencial es como una derivada, ¿no? Es decir, sigue la regla de la derivación de un producto. O sea que esto lo puedo escribir como la presión por el diferencial de volumen más el diferencial de presión por el volumen. ¿Está bien? Todo esto me va a ser igual a NR por diferencial de temperatura. Esto que acabamos de escribir es la ecuación de estado escrita en forma diferencial, diferenciando esto. Uno puede pasar por diferenciación para acá y por integración para el otro lado, obtendríamos esto. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, acá, miren, vamos a unir estas dos ecuaciones para que se vea, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner acá, de esta ecuación y de esta ecuación, ¿está bien? De acá, combinando esto, ¿no? Sale que menos P de B es igual a NCB delta T, ¿no es cierto? Esto que lo que teníamos antes, ¿sí? Ahí está.
menos P de B igual a NCB delta T. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense que acá, esto, yo lo puedo combinar. Ven que acá me aparece P por dB. O sea que P por dB lo puedo escribir como menos NCB delta T. O sea que combinando, vamos a poner acá, vamos a llamar 1 a esta ecuación, y vamos a llamar 2 a esta. Entonces, combinar de 1 y 2, podemos obtener lo siguiente. Donde decía P por diferencial de B, voy a poner menos NCB delta T. Menos N por CB por diferencial de T. ¿Está bien? Bien, más dP por B igual a N por R por diferencial de T. Ven que acá me aparece una expresión donde las variables son, digamos, lo que aparece en diferencial es el diferencial de T y el diferencial de P. Lo que tenemos que hacer es esta parte donde aparece R de T, ¿está bien? Que el de T que me aparece de acá, lo voy a escribir a su vez como un menos P por diferencial de B. ¿Está bien? O sea, fíjense lo que voy a hacer. Tengo el N, estaba ahí, ¿no es cierto? El R de T lo voy a escribir de esta manera, miren. Acá tengo CB por diferencial de T. Entonces, lo que voy a poner es CB, perdón, R por, y el diferencial de T lo voy a sacar de acá. ¿Está bien? Entonces eso va a dar, fíjense que el diferencial de T lo voy a sacar y me va a quedar el menos P diferencial de B sobre NCB, ¿no es cierto? Vamos a poner así, vamos a poner, a ver, vamos a poner así, 1 sobre N por CB, ¿sí? Y acá va a quedar un menos, que lo pongo adelante, y acá va a quedar presión por diferencial de volumen. Ahí está. O sea, lo que hice fue usar la ecuación 1, donde decía dt, el NR es lo que estaba acá. El dt lo escribí de acá, pasé dividiendo esto. Fíjense que, bueno, el n se va, y lo que me queda es, entonces, menos R sobre CB por P por diferencial de B. Vamos a ponerlo así. R sobre CB por P por diferencial de volumen. Ahora sí, esto lo escribo como menos P diferencial de B. Sí, está bien, lo podemos dejar así como estaba. Esto lo voy a dejar como estaba, porque no hace falta hacer esto. P diferencial de volumen. Ahí está. Es esto que está acá, ¿no es cierto? Esto era NRDT, que lo escribo de esta manera. Fíjense que acá me queda escrito, me queda el diferencial de volumen otra vez. Entonces, miren, si yo paso esto para allá, me va a quedar el diferencial de volumen, de este caso me queda multiplicado, el P diferencial de volumen, vamos a escribirlo acá, P diferencial de volumen, queda multiplicado por 1 más R sobre CB. Ahí está. Y todo esto aparece un más dP por B, o B por dP, que es lo mismo. Ahí está. Diferencial de presión, y esto igual a 0. ¿Sí? Lo que hice fue, pasé esto para el otro lado, el P diferencial de B sale factor común, y acá me queda 1 más R sobre CB. Acá le sumé el dP por B, y queda igual a 0. Muy bien. Ahora, ¿qué es esto? Lo que queda ahí. Fíjense que, recuerden que si yo saco denominador común acá, yo podría escribir esto de esta manera, como P diferencial de B, que multiplica a CB más R, todo sobre CB. Bueno, y esto lo paso para el otro lado, esto es menos B por diferencial de P. ¿Pero qué era CB más R? Era el CP. O sea que a la ecuación que llegamos es a la siguiente. P por diferencial de volumen
multiplicado por el cociente, vamos a ponerlo acá, entre CP y CB, esto es igual a menos el volumen por el diferencial de presión. Muy bien, ahora, esta cantidad que se conoce, que es CP sobre CB, se define como, bueno, se usa con la letra gamma, ¿no? ¿Está bien? Se define vamos a llamarlo así, gamma, la letra griega gamma, igual al cociente entre CP y CB. Fíjense que eso depende del tipo de gas, ¿no? Porque recordemos que, acá está, ¿no? Depende de cuánto vale cada gas, el gamma va a valer diferente. Por ejemplo, para el caso del gas monoatómico, el CP sobre CB, recuerden que el CP lo podemos poner acá al costado, ¿no? El CP siempre se le suma 1, ¿no? Porque CB más R. O sea que si el CB es 3 medios de R, el, el CP es 5 medios de R. ¿Está bien? Acá, si el CB es 5 medios, el CP es 7 medios y así, ¿no? ¿Está bien? Siempre se le suma R. Bueno, entonces, ¿cuánto vale el gamma? El gamma es CP sobre CB, o sea, 5 medios de R sobre 3 medios de R, 5 tercios. ¿Está bien? Eso sería para el monoatómico. Gamma es 5 tercios. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner para el diatómico, así lo tenemos, que son los que vamos a usar. El diatómico. Bueno, el gamma sería, para el diatómico, 7 medios sobre 5 medios, 7 quintos. ¿Está bien? 7 quintos. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda la expresión? Queda que gamma por P por diferencial de volumen es igual a menos el volumen por diferencial de presión. Esto para un proceso adiabático reversible. Entonces lo que uno hace es, o sea, integrar esta ecuación, ¿no? Para integrarla, podemos pasar todo lo que tiene volumen de un lado y lo que tiene presión del otro. Entonces, de acá me va a quedar, eh, bueno, lo que voy a tener acá es, bueno, el gamma lo voy a copiar, lo que, vamos a dejarlo así. Bueno, lo que hago es pasar el volumen dividiendo. Entonces le voy a poner un menos acá a esto, adelante, menos gamma por diferencial de volumen sobre volumen, va a ser igual a diferencial de presión sobre presión. ¿Está bien? Pasamos todo lo que es diferencial de volumen para un lado, lo que es diferencial de presión para el otro, y ahora integramos. Cuando integramos, acá, integrando, bueno, esto es un logaritmo natural, yo también. O sea que me queda menos gamma por el logaritmo natural del volumen, vamos a ponerlo, después le pongo una constante, hacemos una integral indefinida, ¿sí? ¿Está bien? Esto me tiene que dar igual a el logaritmo natural de la presión más una constante arbitraria, una constante de integración, ¿sí? ¿Está bien? ¿Ok? Entonces ahora, si hago la exponencial de todo esto, hago a la menos, e a la todo esto, ¿no? Fíjense que cuando hago e a la logaritmo natural me da el volumen, o sea que el lado izquierdo me queda el volumen elevado, volumen mayúscula, volumen, vamos a ponerle así una potencia, elevado a la menos gamma.
Bueno, eso es igual a la exponencial de todo esto. La exponencial de esto es la presión. Y la exponencial de esto es una constante que se multiplica con la otra. O sea que me queda otra constante, vamos a llamarla, no importa cómo, vamos a llamarla C, es otra constante distinta, pero no importa. C por P. ¿Mm? Una constante por P. O sea, si paso esto dividiendo, esto que está acá lo paso para el otro lado, me queda esta expresión, que es la ecuación, ahora vamos a anotar, me queda que P multiplicado por el volumen elevado a la gamma es igual a una constante. Vamos a llamarlo así, constante. ¿Está bien? Esta ecuación que acabamos de deducir con un poco de trabajo es la ecuación de las adiabáticas reversibles. De las adiabáticas reversibles para un gas ideal. Bien. Bueno, como en base a esta ecuación, una vez que ya hicimos todo este proceso, ¿no? Vamos a aclarar que lo que estamos, recordar que lo que estamos haciendo es el adiabático irreversible, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la ecuación de las adiabáticas reversibles, podemos aplicar la definición de trabajo, ¿no? Que es la que ya sabemos, esta que está acá arriba. ¿No? ¿Está bien? O sea que el trabajo, vamos a volver a copiar, voy a copiar esto, que ya lo tengo, así no tengo que escribir todo de vuelta. No, voy a copiar solamente esto. Entonces, el trabajo, que es igual no me deja. A ver. A la integral de la presión por el diferencial de volumen. Bueno, esto va a ser igual a la integral de, en vez de presión, tengo que poner, bueno, una constante, que sería, por ejemplo, a ver, ¿cuál sería la constante? La constante sería compararlo con un estado inicial determinado. ¿Está bien? Por ejemplo, uno podría poner lo siguiente, miren, vamos a copiarlo acá abajo, así lo vemos. Uno podría poner esto así, ¿no? También. En vez de poner constante, poner acá una presión cero, una presión inicial, multiplicado por un volumen cero elevado a la gamma. ¿Sí? O sea, un estado de referencia. ¿Sí? Esto para un determinado valor inicial de la presión, valor inicial de volumen, uno calcula esto, y eso tiene que ser igual a P por V a la gamma durante todo el proceso. ¿Está bien? Entonces, uno podría expresar, digamos, en vez de poner presión, acá, tendríamos que poner la constante que teníamos acá, que es todo esto, dividido B a la gamma. Vamos a ponerlo así. La constante, que es todo esto. Bueno, y acá ¿qué va? Va el diferencial de volumen. Perdón, tengo que cambiar la letra común. Acá va el diferencial de volumen dividido B a la gamma. O directamente por B a la menos gamma podemos poner, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Para que quede más. Acá vamos a poner B, volumen, elevado a la menos gamma. Todo esto, diferencial de volumen. O sea que la integral que uno tiene que hacer, esto sale afuera de la integral, ¿no? ¿Está bien? Esto sale afuera, y lo que me queda es una integral de una potencia, que eso se puede resolver, ¿no? ¿Está bien? Es decir, lo que quedaría sería que W es
Bueno, este término sale fuera de la integral. Ah, perdona, esto va entre un B0, digamos, vamos a poner que es un B0, vamos a llamarlo así, y un volumen final. Vamos a poner, bueno, vamos a llamarlo volumen final. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esta parte queda igual. Esto sale fuera de la integral. Y lo que tengo que integrar es el volumen a la menos gamma. Bueno, esto da B a la menos gamma más 1 sobre menos gamma más 1, ¿no? ¿Está bien? O sea que lo que quedaría acá es, vamos a ponerlo así, B elevado a la 1 menos gamma. Bueno, todo esto dividido 1 menos gamma. Vamos a copiar. Y todo esto va evaluado entre B0 y B final, ¿no? ¿Sí? Bueno, y con esto, fíjense que esto es una constante, así que lo que me queda es una expresión, vamos a ponerla por acá, no importa, igual no hace falta acordarse de memoria esto, hace falta simplemente, lo que uno tiene que acordar es esto, la cuestión de las adiabáticas, después uno la pone dentro de la integral y la integra si hace falta, ¿sí? Hay un problema en la guía o dos que, donde hay que calcular esto. Entonces, bueno, lo que hacemos es, eh, esto es la constante original, lo ponemos acá, eh, y acá quedaría un paréntesis, vamos a poner el volumen final elevado a la 1 menos gamma, menos el volumen inicial a la 1 menos gamma, voy a copiar esto, lo mismo pero con B0, ¿sí? Cerramos acá este paréntesis, y todo falta dividirlo por 1 menos gamma, ¿no? Vamos a copiar acá. Ahí está. Y ahí quedaría calculado el trabajo. Es un proceso largo, ¿no? De cálculo, pero uno lo puede hacer, digamos. También se puede expresar en función de la temperatura, usando la ecuación de estado, en vez de usar la presión y el volumen, usar la presión y la temperatura, por ejemplo. ¿Está bien? Es equivalente, ¿no? Ustedes en los libros van a encontrar expresiones como esta o equivalentes a esta. ¿Está bien? Entonces, conclusión de lo que estamos haciendo. Cuando uno tiene un proceso adiabático reversible para un gas ideal, puede calcular el trabajo, y para eso tiene que hacer uso de esto, que esto lo dedujimos acá, no es que ustedes tienen que acordarse de la deducción, yo lo hice para que se vea de dónde sale, pero ustedes pueden usar esta expresión directamente, que P por B a la gamma es constante. ¿Está bien? Incluso esta expresión uno la puede modificar también poniendo que la presión es nRT sobre B, ¿no es cierto? Y entonces quedaría que T por B a la gamma menos 1 es constante, es equivalente. ¿Está bien? Son expresiones, usando la ecuación de estado, uno puede relacionar, en vez de presión con volumen, puede relacionar volumen con temperatura, por ejemplo. ¿Está bien? Es equivalente. Y con eso uno lo pone acá adentro y calcula el trabajo. ¿Está bien? Esto igual lo vamos a hacer en algún problema concreto, ¿sí? Entonces acá tenemos otro ejemplo de un proceso donde uno puede calcular el trabajo, ¿está bien? Entonces básicamente son estos los más importantes. El proceso a presión constante es muy fácil, porque el proceso a presión constante es P por delta B directamente, ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Si la presión es constante, vamos a ponerlo acá al costadito, ¿no? Para proceso isobárico, o sea, a presión constante, entonces directamente el trabajo se me transforma en P por delta B. Directamente. ¿Está bien?
Entonces, acá tenemos distintos casos, ¿no? El más fácil, el peróxido isobárico, el caso de que sea un gas ideal isotérmico, nos queda esta ecuación de logarítmica, ¿está bien? Y si es adiabático, bueno, si es adiabático hay que poner dentro de la expresión del volumen la ecuación de las adiabáticas y eso nos da toda esta cosa, ¿no? que nos quedó acá, ¿sí? Pero eso lo vamos a hacer en cada problema en particular, según lo que nos toque hacer, ¿sí? Entonces vamos a empezar a mirar, ya que tenemos los procesos más importantes, vamos a empezar a mirar la guía, de esta parte de la guía de... Eh, vamos a abrirla acá. Eh, bien. Bueno, si esto ya lo habíamos visto, vamos a la parte de primer principio, que es del problema 20 en adelante. Sí, del problema 20. ¿eh? Miren, acá tenemos, vamos a leerlo, este problema, y vamos a ir viendo qué es lo que nos está pidiendo. Dice, la figura muestra 5 transformaciones que realiza 4 moles de un gas ideal. 4 moles de un gas ideal. Fíjense que tengo 4 estados. El gráfico está representado presión-volumen. ¿Está bien? El gráfico presión-volumen. Tengo 4 estados que son los vértices de un rectángulo acá, A, B, C, D, y dice, los estados A y C están conectados por una transformación isotérmica. Esta curva que está acá es una curva de temperatura constante. Recuerden que la ecuación de estado del gas ideal es que P por B es igual a nRT. De manera que esa curva es P por B igual a constante, es una hipérbola. ¿Está bien? Es un arco de hipérbola, ¿no? Donde el producto de la ordenada por la abscisa es una constante. ¿Está bien? O sea, acá hay una hipérbola que representa una curva, una isoterma, una curva de temperatura constante, que conecta el estado A con el estado C. Me dicen que la presión del estado D es 4 por 10 a la quinta pascales, la presión de A es 10 a la sexta pascales, el volumen de A vale 10 litros, por lo tanto el de D también. Me dan el valor de R, ¿está bien? Que no vamos a usar este valor, porque vamos a trabajar en general con Joule, no con Joule y no con atmósfera litro, ¿no? ¿Está bien? Es lo mismo, 0,082 atmósfera litro sobre grado Kelvin mol, o 8,314 Joule sobre mol grado Kelvin, ¿no? La ecuación de la constante de los gases. Dice, calcula la temperatura de los estados A, B y D. Bueno, a ver, ¿qué es lo que uno debería hacer? No voy a hacer todo el detalle porque es una cuenta un poco larga, pero es muy, muy fácil. Miren, empecemos. Calcular la temperatura de A. ¿Qué nos dan a nosotros de A? Nos dan la presión y el volumen. Y sabemos la constante de los gases. Sabemos que son 4 moles, o sea que N vale 4. Es decir, con la ecuación de estado, uno calcula la temperatura de A. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa con el estado B? ¿Cómo calculo la temperatura del estado B? Vamos a hacerlo, vamos a poner, esta parte la vamos a hacer para indicar qué es lo que uno debería completar, ¿no? Problema 20, entonces, el problema 20, vamos a hacer simplemente un esquemita acá, no voy a hacer todo el detalle de la cuenta, voy a indicar qué es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Vamos a poner acá, esto es volumen, esto es presión, y teníamos un rectángulo. Esperen que cambie de color. Ahí. Tenemos un rectángulo y tenemos una curva eh, que es una isoterma, que es esta. Bueno, yo voy a tratar de dibujarla más o menos. Esto que está acá es una hipérbola, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este estado era el estado A, B, C y D. Nosotros conocemos, o sea, como datos, no voy a anotar los datos numéricos, pero los datos son la presión de A, el volumen de A, ¿qué más teníamos? A ver, vamos a volver al enunciado, así lo vemos todos.
Teníamos la presión de A, el volumen de A, el número de moles, la presión de D también es dato, y el número de moles. Ok. Entonces, la presión de D es dato, el número de moles es dato. ¿Está bien? Bueno, entonces, obviamente, si yo tengo la presión de A, el volumen de A y el número de moles, ¿está bien? Con eso calculo la temperatura de A. Con la ecuación de estado se calcula la temperatura de A, ¿no? Vamos a anotar eso. Con la ecuación de estado calculamos la temperatura de A. O sea, el dato, la presión de D es dato. Si la presión de D es dato, que es esta que está acá, esto era D, ¿no? Si la presión de D es dato, la presión de A también es dato. Vamos a correr un poquito este para arriba. Acá tenemos la presión de A, que también es un dato del problema. Entonces, si la presión de D es dato, tenemos como la presión de D es igual a la presión de C, y tengo la temperatura de C, que es igual a la temperatura de A, porque es isotérmico el proceso, ¿sí? Bueno, con eso calculamos el volumen de C. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo tengo la presión y tengo la temperatura, porque todo eso, la temperatura de A la podemos calcular, es lo primero que hacemos, si quieren, vamos a numerar así, ¿no? Lo primero que hacemos es calcular la temperatura de A. Después, segundo lugar, calculamos, una vez que tenemos la temperatura de A, como la presión de D es igual a la de C, y la temperatura de C es la temperatura de A, sabemos la temperatura y la presión de C, podemos calcular el volumen. Una vez que tenemos el volumen, resulta que tenemos también lo que vale el volumen de B. Entonces, vamos a poner 3 acá, ¿no? 3. Entonces, el volumen de B es igual al volumen de C, que lo tenemos calculado, lo conocemos, ¿sí? Muy bien. Una vez que tenemos eso, vamos a, acá, es lo que decíamos acá, ahora sí no hay problema. Vamos a copiar esto, esperen que quiero ver si lo puedo copiar, todo esto que tengo acá. Así lo vemos, esto que está acá. Acá. Ahora sí. Como el proceso AB es isobárico, la delta U es Q menos W por el primer principio. Si yo quiero calcular dB, la delta U la puedo calcular de esta manera, y Q lo puedo calcular, Q es esto, y W es esto. Entonces fíjense que yo tengo el volumen de B y el volumen de A los tengo. ¿Está bien? Con esto, la presión de A también, esto lo puedo calcular. Este trabajo lo puedo calcular. ¿Está bien? Esto tiene la incógnita de la temperatura de B, y esto tiene la incógnita de la temperatura de B. O sea que me queda una ecuación en la cual tengo una única incógnita, que es la temperatura de B. Juntando todo, nos queda que NCB por temperatura de B menos de A tiene que ser igual a Q, que es esto, menos W, que es esto. Ahí está. Entonces fíjense que en esta ecuación, la única incógnita es la temperatura de B. Por todo lo demás lo tenemos. ¿Está bien? Es decir, de esta ecuación uno despeja cuánto vale la temperatura de B, porque todo lo demás lo tenemos calculado. ¿Está? El volumen de B y el volumen de A lo tenemos, la presión de A la tenemos. ¿Está bien? Todo esto es todo dato menos la temperatura de B. De ahí uno calcula cuánto vale la temperatura de B. ¿Está bien? Entonces,
Bien, bien. ¿Qué más? A ver, sigamos viendo el ejercicio. Bueno, calcula el volumen de B, eso ya lo hicimos, ¿no? Porque es el volumen de C. Justifique si el trabajo efectuado por el ciclo A, B, C, D, A es positivo o negativo. Bueno, miren, ¿qué es el trabajo realizado por este ciclo A, B, C, D, A? Vamos a mirar un poquito esto en la pizarra. Trabajo realizado por el ciclo A, B, C, D, A. Es decir, que nosotros vamos de A hasta B. Esto es una expansión a presión constante, una expansión isobárica. Después tenemos un proceso a volumen constante, ¿no? Donde disminuimos la presión a volumen constante. Después tenemos un proceso, una compresión se llama porque disminuye el volumen. Expansión es cuando aumenta el volumen. Compresión cuando disminuye el volumen a presión constante. Y después tenemos otro proceso a volumen constante donde la presión aumenta. Un calentamiento a volumen constante, ¿no? Esto es un enfriamiento a volumen constante porque baja la temperatura. Recuerden ustedes que las isotermas son hipérbolas. A medida que me voy alejando de los ejes, la temperatura es cada vez más grande, ¿no? ¿Está bien? O sea que la temperatura de B es más grande que la de A y la de C, y a su vez la de A y la de C va a ser más grande que la de D. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, hay que justificar si este trabajo es positivo o negativo. Bueno, fíjense, este trabajo, vamos a escribirlo como la suma de los trabajos de cada proceso. O sea, este sería el trabajo para ir de A hasta B, más el trabajo para ir de B hasta C, más el trabajo para ir de C hasta D, más el trabajo para ir de D hasta A. Ahora bien, ¿qué pasa con estos 4 trabajos? ¿Qué pasa con los procesos BC y DA? Son procesos a volumen constante, por lo tanto el trabajo es nulo. Es decir, este trabajo, vamos a, que va de B a C, y este trabajo que va de D a A, son procesos a volumen constante, o sea que este trabajo vale 0, son nulos por ser procesos a volumen constante, o sea, procesos isocóricos se llaman. ¿Está bien? Por lo tanto, el trabajo total es el trabajo AB más el trabajo CD, ¿no? Es el trabajo acá más el trabajo de CAD. Muy bien. ¿Cuánto vale cada uno de esos trabajos? Son procesos a presión constante, entonces eso lo podemos calcular, miren, es muy sencillo. ¿Cuánto vale el trabajo AB? Como es un proceso a presión constante, esto es la presión de A multiplicada por el volumen de B, menos el volumen de A. Volumen final menos el inicial. ¿Cuánto vale el otro trabajo, el WCD? Bueno, acá lo tenemos. Es la presión de D multiplicada por el volumen final menos el inicial, o sea, BD menos BC. Pero ¿qué pasa con estos volúmenes? Fíjense que el volumen de D es el de A y el de C es el de B. Por lo tanto, esto es lo mismo que poner la presión de D por el volumen de A menos el volumen de B. ¿Está bien? Pero entonces, ahora si yo sumo, fíjense que el W me va a dar esto y esto, lo mismo cambiado de signo. O sea que puedo escribir esto de la siguiente manera.
como el volumen de B menos el volumen de A, multiplicado por la presión de A menos la presión de D. Presión de A menos presión de D. ¿Y qué pasa con este signo, con esto? Fíjense, el volumen de B es más grande que el de A, porque es una expansión. Y la presión de A es más grande que la de D. Por lo tanto, esto es un producto de dos números positivos, así que esto es positivo. ¿Está bien? Ese volumen, ese trabajo, perdón, es un trabajo positivo, es un trabajo realizado por el sistema sobre el entorno. ¿Está bien? Esto porque hago el ciclo en este sentido. Ahora, si yo hubiera recorrido el ciclo al revés, es decir, porque acá yo tengo dos trabajos, ¿no? Un trabajo entre I B y un trabajo entre C y D. Gráficamente, el trabajo, como es la integral de la presión por el diferencial de volumen, lo puedo pensar como el área bajo la curva. Es decir, yo tengo el área, si quieren lo podemos dibujar para que se vea mejor. Vamos a dibujarlo así total. Vamos a copiar todo esto. Vamos a sacar esta isoterma que no nos interesa ahora. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, miren. Entonces, si uno graficara, uno tomara acá, ¿no? Esto que estoy marcando sería, todo lo que estoy marcando ahora, sería el trabajo entre A y B, que es positivo, porque es una expansión, ¿no? Todo esto, toda esta área que estoy marcando en rojo, representa el trabajo entre A y B. ¿Sí? Todo hasta abajo, ¿no? Todo esto completo. Bien. Esto entonces es WAB. Ahora, el trabajo CD sería esta parte nada más. Pero cuidado, porque esto es trabajo es negativo. Esto que estoy marcando acá, esta área que estoy marcando acá, pero negativa, vamos a ponerlo acá. Esto es WCD, que es igual a menos el trabajo. Vamos a ponerlo así. Esta área es igual a menos WCD. Ahí está. ¿Está bien? Porque WCD es negativo. ¿Sí? ¿Está bien? Si fuera WDC sería esta área, pero como es negativo, bueno, al sumar obtengo justamente lo que quiero, es decir, la resta de estas dos áreas, en módulo, digamos, ¿no? Si que ustedes quieren, vamos a poner así, esta área representa el módulo de WCD, ahí está, ahí queda mejor, ¿no? Esta área representa el módulo de WCD. Pero ¿qué pasa? Como WCD es negativo, en realidad tengo que restar las áreas. Entonces, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es el área del rectángulo. El trabajo, lo que queda es lo que está contenido dentro del rectángulo. Acá adentro, todo lo que está contenido dentro del rectángulo es el trabajo. ¿Está bien? El trabajo producido. Pero en este caso positivo, ¿no? ¿Está bien? Porque el trabajo, digamos, en el proceso a presión constante, a mayor presión, es un trabajo mayor que realiza que el que después realiza en sentido contrario, con una presión menor. Ahora, si yo recorriera el ciclo al revés, ¿no? Si hubiéramos hecho así, de B a A, después así, en el sentido contrario, con el ciclo invertido, el trabajo negativo hubiera sido el más grande y el positivo el más chico, porque siempre que hay una compresión, tengo un trabajo negativo. Como la compresión de B a A tiene mayor trabajo en módulo
que la expansión de D a C me hubiera dado al revés. ¿Está bien? Entonces, esto en general lo hicimos para un rectángulo, pero vale en general. Para esta representación gráfica, en general, en un diagrama PB, un ciclo recorrido en sentido horario produce un trabajo positivo. Positivo. Si se recorre en sentido antihorario, el trabajo producido es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un trabajo en realidad que es el entorno que lo hace sobre el sistema, ¿no? Trabajo producido negativo es un trabajo absorbido, digamos, por el sistema, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, en un diagrama PV es fácil de ver el signo del trabajo que produce el ciclo de acuerdo a la orientación, ¿no? Si yo lo recorro en sentido horario, el trabajo positivo; si lo recorro en sentido antihorario, el trabajo es negativo. En el caso del ejemplo, está recorrido en sentido horario. ¿Está bien? Bien, fíjense una cosa, esto acá tenemos una confirmación de que el trabajo no es una función de estado, ¿no es cierto? Porque esto es un ciclo, yo parto del punto A y llego al punto A. O sea, la variación de energía interna, ¿cuánto vale? Vale cero, porque vuelve al mismo estado del que partió. ¿Está bien? O sea, esto es muy importante, ¿no? En un ciclo, un ciclo es un grupo de transformaciones donde el estado final y el inicial coinciden, ¿no es cierto? En un ciclo siempre la variación de energía interna vale cero. ¿Sí? Entonces, si la variación de energía interna vale cero por el primer principio, resulta que el calor es igual al trabajo. Esto para un ciclo. Siempre que yo tenga un sistema que trabaja realizando un ciclo, el calor y el trabajo, o sea, el calor absorbido y el trabajo producido van a ser iguales. ¿Está bien? Porque no hay variación de energía interna, porque el sistema vuelve al mismo punto. Cuando yo recorro, cierro el ciclo, vuelvo al mismo punto, de manera tal de que la energía interna se me anula, la variación de energía interna se me anula, y por lo tanto el calor absorbido y el trabajo producido son iguales. ¿No? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, un sistema que trabaje en un ciclo como este, A, B, C, D, A, producirá cada ciclo que realice, producirá una cantidad de trabajo que es la que calculamos acá. Y absorberá esa cantidad de calor del entorno. ¿Está bien? Está absorbiendo del entorno una cantidad de calor y está produciendo esa cantidad de calor, la está transformando en trabajo. ¿Está bien? Eso sería lo que se llama una máquina térmica. Después vamos a ver, la próxima vamos a ver con más detalle sobre las máquinas térmicas. Y si lo hiciéramos al revés, si el trabajo me diera negativo, es al revés. Lo que está haciendo el sistema es tomar trabajo del entorno y producir un calor negativo. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que en vez de absorber calor, cede calor al entorno. ¿No? O sea, toma trabajo y cede calor. ¿No? ¿Está bien? Entonces, esto lo pongo acá porque esto lo vamos a utilizar. ¿No? Cuando W es positivo, por supuesto W y Q son iguales, ¿no? Hablo del trabajo, pero lo mismo se puede decir para el calor, ¿sí? Cuando W es positivo, decimos que tenemos una máquina térmica. Cuando W es negativo, decimos que tenemos una máquina frigorífica.
porque lo que hace, después lo vamos a ver con detalle, la máquina frigorífica extrae calor, cede calor, ¿no? A un medio externo y consume un trabajo, ¿no? ¿Está bien? Esto son dos comportamientos, digamos, contrarios, que puede ser el mismo ciclo, pero recorrido en sentido inverso, ¿no? Si yo invierto el sentido de recorrido del ciclo, paso de tener una máquina térmica a tener una máquina frigorífica. ¿No? ¿Está bien? Eso después lo repito, la próxima clase lo vamos a ver con más detalle. Bueno, muy bien. Ahora, eh, sigamos un poquito con lo que dice la guía. Esto es lo que hicimos. Bueno, después el punto D no es tan importante, dice, transforme el gráfico a los planos PT y BT. Bueno, si ustedes ya tienen los datos de presión, volumen, temperatura de cada uno de los 4 estados, pueden representarlos en un gráfico presión-temperatura o en un gráfico volumen-temperatura. Y les quedan unas cosas parecidas a esto que está dibujado acá. ¿Sí? ¿Está bien? Pero no interesa demasiado. ¿Sí? Por el momento dejémoslo eso, porque eso es una cuenta nada más. ¿Está bien? Bien. Vamos a hacer algunas aclaraciones. Justamente, miren, el ejercicio 21 nos dan un gráfico volumen-temperatura, ¿ven? No como el 20 que nos daban presión-volumen. Acá nos dan un gráfico volumen-temperatura. Dice, la figura muestra el ciclo ABCDA que realiza un gas ideal diatómico. La presión del estado A es un dato, vale 200 kilopascales. Justifique si en cada ciclo el sistema recibe o entrega trabajo. Bueno, acá el tema es el siguiente. Fíjense que acá los procesos a volumen constante son el BC y el AD. ¿Está bien? Y estos son a volumen constante, o sea que ahí no hay trabajo, porque son a volumen constante. Entonces lo que tengo que calcular es el trabajo que va del proceso AB y el trabajo del proceso CD. Ahora, ¿qué tipo de procesos son estos? Fíjense que esto no sale, hay que hacer una aclaración importante porque no sale de la figura. Fíjense que acá nos ponen, vamos a agrandar un poco la imagen, acá nos ponen esto, que lo que quiere decir es que este gráfico no está en escala, que el cero no está ahí donde debería estar. Bueno, estas líneas rectas que aparecen acá, tienen que tener en cuenta ustedes que son rectas que pasan por el origen. O sea, AB es un segmento de recta que si yo lo prolongo, pasa por B igual a 0, T igual a 0. ¿No? Y el CD también es otra recta que pasa por el origen. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que hay una relación lineal entre volumen y temperatura, pero eso significa que son procesos a presión constante. ¿Está bien? Es decir, el proceso AB es un proceso a presión constante y el proceso CD también es un proceso a presión constante. ¿Está bien? Entonces hay que tener en cuenta eso simplemente para calcular los trabajos. ¿Está bien? Usted en este caso tiene las temperaturas, tiene el volumen, con eso calcula la presión de A. Como esa presión constante, la presión de B es igual a la de A. Para D lo mismo, ven, tienen la temperatura, tienen el volumen, tienen la presión de D, pero la presión de C va a ser igual, porque son a presión constante. Eso es una aclaración importante porque no se deduce del enunciado. Está muy abreviado el enunciado de esta guía. En un parcial no le vamos a poner esto así, ¿no? Va a estar bien dicho si el proceso es a presión constante, lo que fuera, ¿no? ¿Está? Pero tengan en cuenta eso. El proceso entre A y B es a presión constante. El proceso entre C y D también es a presión constante. Con eso ustedes pueden calcular el trabajo. ¿Sí? ¿Está? De la misma manera que lo hicimos recién, prácticamente casi lo mismo, solo que está dado de otra forma. Bueno, miren. Perdón, Norberto. Sí. ¿Cómo podés repetir eso? ¿Cómo deducís eso, que es a presión constante ese proceso? No es que lo deduzco, en realidad está implícito en el enunciado, pero está mal hecho. O sea, la idea es que estas figuras en la guía, esto es una convención para la guía, nada más, no es que sea una deducción rara, es una convención de cómo dibujaron las cosas en los problemas de la guía. Cada vez que a ustedes les aparece un gráfico, volumen, temperatura, donde aparecen estos simbolitos, que significa que no están en escala los gráficos, estas líneas, ven que son líneas rectas, que va de A a B y de C a D, no es una curva, es una línea recta. Tienen que tener en cuenta que eso es una línea recta que pasa por el origen. Y que lo que le están queriendo decir es que ese proceso es un proceso isobárico, es decir, esa presión constante. Pero es Se lo podrían isobárico haber por aclarado en pasar el por el enunciado origen o por ser directamente. una recta. ¿Cómo? ¿Es isobárico por ser una recta o por pasar por el origen? Por ser una recta que pasa por el origen, las dos cosas. O sea, si no pasa por el origen no es Y no, isobárico. porque la ecuación de estado, el del gas ideal, te dice que el volumen es proporcional a la temperatura cuando la presión es constante. Es una proporcionalidad directa, si T es 0, B es 0. ¿Está bien? Es una recta Claro. que pasa por el origen. ¿Sí? ¿Está bien?
Eso significa que P es constante. Se hubieran ahorrado todo esto diciendo que los procesos A, B y CD son procesos isobáricos y chau, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, en vez de eso pusieron la figura extraña esta que hay que interpretarla, ¿sí? ¿Está bien? Es un tema de interpretar la guía, no tiene ninguna, no hay ningún contenido físico, ¿no? Es simplemente, esto quiere decir que el proceso AB y el proceso CD son a presión constante. No por una deducción física, sino por una convención de los gráficos de la guía. ¿Ah? Bien. Bueno, vemos un poquito el 22, que es bien conceptual, ¿no? Miren lo siguiente. Otra vez, volvemos al gráfico PB, tenemos otra vez una cosa parecida a lo que teníamos antes, ¿no? ¿Está bien? Un rectángulo acá, pero tenemos una evolución acá cualquiera, AB, que no se sabe lo que es, y dice, la figura representa un conjunto de transformaciones realizadas por un dado sistema termodinámico. A lo largo de la transformación ACB, dice esto, ¿ven? De A a C y de C a B, el sistema recibe 80 joules de calor, o sea, lo que me están diciendo es que Q vale 80 joules, porque dice recibe, ¿sí? O sea, es un calor absorbido. Recuerden que para nuestra convención de signos, calores absorbidos son positivos, o sea que Q vale 80 joules, y entrega 30 joules de trabajo, o sea, el trabajo producido es 30 joules. También es positivo, porque recuerden que eso significa que el calor absorbido y trabajo entregado por el sistema son siempre positivos. Bueno, calcule el calor que absorbe el sistema a lo largo del camino ADB. Si realiza un trabajo de 10 joules. O sea, por ADB realiza un trabajo de 10 joules, ¿qué calor absorbe? Bueno, ¿cuál es la clave de esto? Esto es primer principio puro. Miren, si a mí me dicen que en el camino ACB tengo 80 joules de calor y 30 joules de trabajo absorbido, ¿cuánto vale la variación de energía interna? Q menos W, 80 menos 30, 50. ¿Está bien? O sea que tengo una delta U de 50 joules. Ahora, la delta U es una función de estado. Eso quiere decir que la energía interna del estado B es 50 joules por encima de la que tenía el estado A. O sea, cuando voy de A a B, la energía interna aumenta en 50 joules, no importa por qué camino vaya, porque la energía interna es una función de estado. Entonces, cuando yo voy de A hasta B, pero por el camino que pasa por D, la delta U es la misma. Es la misma que calculé en el camino ACB. ¿Está bien? O sea que sigue valiendo 50 joules. Lo que pasa es que ahora el trabajo vale 10 joules, y para que Q menos 10 me dé 50, Q tiene que valer 60. Acá está la respuesta, ¿ven? ¿Está bien? Es aplicar el primer principio, nada más que eso, ¿sí? Teniendo en cuenta que la variación de energía interna no depende del camino. Una vez que la calculé por un camino, la puedo usar para cualquier otro proceso, con tal de que tenga el mismo estado inicial y el mismo estado final. Después dice, el calor intercambiado por el sistema en el camino BA, este que está acá, sí recibe 20 joules de trabajo. Estamos en la misma. Este es un camino que no sé cuál es, no importa, ¿está bien? Pero yo ya sé cuánto vale la variación de energía interna cuando voy de B a A. ¿Cuánto vale? Si de A hasta B valía 50, habíamos calculado, de B hasta A va a valer menos 50. O sea, porque estoy invirtiendo el estado final con el inicial, ¿no es cierto? O sea, en vez de tener UDB menos UDA, tengo UDA menos UDB, ¿no? ¿Está bien? Me cambia el signo. Entonces, en el proceso BA, la delta U vale menos 50. Como tenemos que el W vale 20, de ahí puedo calcular cuánto vale el calor, ¿no? Que debería dar menos 70. ¿No? ¿Está bien? Y después pregunta, el calor intercambiado en los procesos AD y DB, o sea, en cada uno de ellos. Sí, bueno, acá está mal expresado, acá debería decir delta U de A, ¿no? Se comieron la delta, ¿no? Que es U de D menos U de A, es 40 joules. Es lo mismo, hay que volver a aplicar lo mismo. Es decir, por ejemplo, el BD, tengo la variación de energía interna, miren, U de A vale 40 joules, dice, ¿no? ¿Está bien? Y lo que hay que hallar es el calor intercambiado. Bueno, uno puede hallar los trabajos. ¿Está bien? Por ejemplo, el trabajo AD, creo que era dato eso, ¿no? El trabajo AD
Sí, fíjense que acá, ese dato está, lo que pasa es que está escondido, pero está, miren. En el punto A decía, el calor que absorbe el sistema a lo largo del camino ADB si realiza un trabajo de 10 joules. Bueno, el trabajo de 10 joules, del proceso ADB, ¿dónde lo realiza? ¿En qué parte del camino lo realizamos? Fíjense que el DB es un proceso a volumen constante, ahí no puede haber ningún trabajo. O sea que estos 10 joules, ¿dónde vienen? ¿Dónde los produce? Lo produce el proceso AD. O sea que ese dato lo tenemos. El trabajo para ir de A hasta D vale 10 joules. ¿Está bien? Ahora me dicen que la variación de energía interna para ir de A hasta D es 40 joules, con eso calculo el trabajo, el calor, perdón. ¿Está bien? ¿Sí? Y en el dB, bueno, una vez en el dB tengo que calcular la variación de energía interna primero, porque yo sabía que la variación de energía interna entre A y B era 50, lo habíamos calculado, y ahora tenemos que esta es 40, ¿no? Entre A y D es 40, por lo tanto acá son 10, ¿no? Lo que falta. Tenemos una variación de energía interna entre D y B de 10 joules, y con eso uno puede calcular el calor intercambiado sabiendo el trabajo, que el trabajo es cero. Acá ven que le da 10 joules de diferencia. Porque el trabajo es cero en este caso, ¿no? O sea, esto es usar el primer principio, nada más que el primer principio, no usa otra cosa. Delta U es igual a Q menos W, usando los datos que le están dando. ¿Está bien? Yo lo hice así muy rápidamente, sin escribir nada, pero piénsenlo, la idea es que lo piensen ustedes, ¿no? Y verifiquen que efectivamente da esto, ¿sí? Cualquier duda lo consultan. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Ejercicio 23. Vamos a leerlo. Vamos a ir viendo. Después vamos a hacer, la próxima vamos a terminar con estos ejercicios. Ya, la próxima clase vamos a terminar con esta guía. Es decir, vamos a trabajar con los ejercicios que quedan, que prácticamente es todo ejercitación, porque nos queda un poquito de máquinas térmicas, tenemos que ver el tema de la eficiencia y eso, pero con eso ya tenemos todo completo como para poder terminar con la guía. Bueno, veamos esto. El 23 dice, tenemos un gas ideal que está a una cierta presión, ocupa un cierto volumen, se lo calienta isocóricamente, o sea, volumen constante, hasta duplicar su presión. Luego se lo expande isotérmicamente, o sea, temperatura constante, hasta alcanzar la presión original. Y finalmente se lo lleva isobáricamente al estado inicial, o sea, a presión constante. Lo primero que nos piden es representar el ciclo en los planos. Bueno, miren, háganlo solamente en el plano PV, no hace falta que hagan todo esto, ¿no? Pero acá lo tienen, miren, vamos a verificar que efectivamente es esto. Miren, ¿cómo es esto? Tenemos un estado con una presión determinada y un cierto volumen. Ese lo ubicamos ahí, ¿no es cierto? Ven 101 kilopascales, 15 litros. Kilopascal por litro. Esto es importante, tengan en cuenta, si ustedes se fijan, un litro es 10 a la menos 3 metro cúbico. Y un kilopascal es 10 a la 3 pascales. Cuando ustedes multiplican kilopascal por litro, es como hacer pascal por metro cúbico, y eso es todo MKS, eso da joule. Ténganlo en cuenta, kilopascal por litro de joule, ¿no? Para todos los cálculos que tengan que hacer, cada vez que les aparezcan la unidad kilopascal y la unidad litro, que es muy común en los problemas, para calcular presión por volumen, por ejemplo, P por delta B, bueno, le va a quedar kilopascal por litro, eso directamente es joule, ¿no? No hace falta andar pensando demasiado la conversión de unidades, ¿sí? Pueden usar kilopascales y litros, y el resultado siempre les va a dar en joule de los trabajos. Bien, bueno, ven que se dice, se lo calienta isocóricamente, o sea, volumen constante. Quiere decir que a partir del estado inicial tengo que trazar una línea hacia arriba. Se lo calienta, dice, por eso va hacia arriba y no hacia abajo, porque va hacia las zonas de mayor temperatura, que recuerden que mayor temperatura uno tiene que pensar en las hipérbolas, y si me voy más lejos de los ejes, estoy aumentando la temperatura. Entonces ahí tengo un proceso isocórico. Hasta alcanzar, hasta duplicar la presión. Bueno, si valía 101, ahora vale 202, ya tengo eso. Después hay una expansión isotérmica. Si es isotérmica, la expansión me tengo que mover por un arco de hipérbola. ¿Está bien? Hasta alcanzar la presión original, o sea, hasta que la hipérbola corta a la recta horizontal que pasaba por 101 kilopascales. Ese es el estado C. ¿Está bien?
Y después se lo lleva isobáricamente al estado inicial, o sea, se vuelve a presión constante hasta el estado inicial. Ahí tengo esto, ¿no? Lo único que uno tiene que hacer acá es calcular cuánto vale el volumen de C, pero eso lo puedo hacer por la ecuación de estado, ¿eh? ¿Está bien? Porque la temperatura de B y la de C tienen que ser iguales, ¿no? Eso lo pueden obtener, ¿no? Pueden deducir que de ahí la presión de C, perdón, el volumen de C tiene que ser 30 litros, ¿no? Porque de C ustedes conocen la temperatura, que es la misma que la que tiene B. La de B la pueden calcular, ¿no? Porque tienen volumen y tienen presión. Tienen presión y tienen volumen, calculan la temperatura de B. Con eso tienen la temperatura de C. Como tienen la temperatura y tienen la presión, con eso calculan, con la ecuación de estado siempre, calculan el volumen. O sea que esto lo pueden resolver todo con la ecuación de estado, ¿no? Una vez que tienen eso representado, les piden calcular el trabajo realizado por el gas en el ciclo ACBA. Ojo, ACBA, de A a C, de C a B, de B a A. Fíjense que en este diagrama, PB, ese ciclo está expresado de manera en cómo está, digamos, en qué sentido está girando esto, antihorario. O sea, ese trabajo le tiene que dar negativo. Ya, al ser un ciclo antihorario, saben que le tiene que dar negativo. ¿Está bien? Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es calcular el trabajo entre A y C, que es muy fácil porque eso es presión constante, P por delta B. Y después el proceso isotérmico, que es el que me daba, ¿se acuerdan? El logaritmo del volumen final sobre el inicial, el isotérmico reversible. Otra cosa que es una convención de la guía. Cada vez que les aparezcan acá estos procesos dibujados en forma de línea continua, hay que entender que son procesos reversibles, todos ellos. ¿Está bien? Por lo tanto, el proceso CB en este gráfico es un proceso isotérmico reversible. Es una compresión, porque disminuye el volumen de C a B, isotérmica reversible. ¿Está? Tienen la formulita, pues lo hicimos hoy, ¿no? Con el logaritmo natural de volumen final sobre el inicial, ¿no? Con eso calculan el trabajo. ¿Está bien? Pregunta, ¿qué pasa con la energía interna y con el calor en el proceso BC? Fíjense que el proceso, o CB, ¿no? El proceso CB es un proceso isotérmico. Como esto es un gas ideal, siempre que la temperatura no varíe, no puede cambiar la energía interna. Por lo tanto, en un gas ideal, si yo tengo un proceso isotérmico, siempre delta T vale 0. Siempre. En un gas ideal, ¿eh? En un gas ideal. ¿Por qué? Porque, por lo que vimos, ¿no es cierto? Que la delta U es NCB delta T. Así que una vez que tengo el trabajo, tengo el calor también del proceso BC, porque es igual, porque el delta U vale 0. O sea que puedo calcular las dos cosas, el calor y el trabajo. Esta parte no tiene trabajo 0 porque es a volumen constante, así que sumando el trabajo AC con el CB, van a obtener el resultado este que está acá. ¿Está bien? Repito, el primer término es presión por diferencia de volumen, el segundo término es usar la formulita del trabajo en un proceso isotérmico reversible. ¿Está bien? Eso lo suman y les va a dar este número negativo. ¿Está? Bien, después dice, diagrame un ciclo diferente en el cual el gas intercambia la misma cantidad de trabajo, dice. Bueno, miren lo que dice la respuesta. Cualquier ciclo inverso, en el inverso significa que gira en sentido antihorario. En el plano PV que tenga un área igual a esto. Porque es lo que dijimos antes. ¿Qué es el trabajo? Es el área encerrada en el ciclo, básicamente. Si yo quiero otro ciclo que tenga este mismo trabajo, que produzca este mismo trabajo, tiene que ser un ciclo antihorario, ¿está bien? Para que sea negativo, y el área encerrada adentro tiene que valer lo mismo que vale esta. Cómo sea la forma no interesa. Y después dice, suponga que el gas es monoatómico, entonces me dan el CB, ¿ven? Acá está, el CB acá, ¿no? Calcula el calor intercambiado de la transformación CBA. Bueno, esto es lo que yo le decía recién. Con la formulita, una vez que tienen el trabajo, pueden calcular el calor, ¿no? Y para el proceso a volumen constante, pueden calcular el calor, porque para el proceso a volumen constante es NCB delta T, o la misma historia, ¿no? Es decir, el caso de volumen constante no hay trabajo, por lo tanto el calor es igual a la variación de energía interna, ¿no? Si tienen el CB, pueden calcularlo. ¿Está bien? Todo eso lo pueden hacer sin ningún problema. Para el calor entre A y C también pueden usar NCP delta T. El CP lo pueden calcular, pero bueno, lo tienen acá como dato, miren, ¿no? ¿Está bien? O sea que tienen para hacer todo. Bueno, traten entonces de terminar estos problemas. Vamos a ver, el 23 lo pueden hacer.
yo la próxima voy a trabajar con alguno de estos problemas, pero todos estos se pueden hacer, no tienen nada de raro. Yo voy a trabajar, vamos a fijar un poquito las cosas. La próxima, a ver, uno que no tenga diabática, vamos a hacer, trabajen con alguno que no tenga diabática, ¿no? A ver si esto se puede, esto también, esto también. A ver si alguno que tenga una diabática acá, no. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. La próxima clase, para poner fijar algo, vamos a trabajar en clase con el 27. ¿No? ¿Está bien? La próxima vamos a hacer el 27 en clase. Entonces, a modo de ejemplo, así tenemos uno hecho completo. ¿Sí? Y todos estos son del mismo tipo. ¿Sí? Ustedes pueden trabajar con lo que vimos hoy, con todos estos problemas, 24, 25, 26. El 27 saltéenlo porque lo voy a hacer en clase. 28 también. Y ya después vamos a seguir trabajando un poquito con el 29, también vamos a trabajar un poco en clase, posiblemente. ¿Mm? Y ya empieza con la parte de máquinas térmicas. O sea, que la próxima clase vamos a hacer el 27, posiblemente hagamos el 29 o el 30, alguno de estos dos. ¿Mm? Y ya después empezamos con máquinas térmicas, que es la última parte de la guía, que es bastante sencilla, no tiene demasiada cosa rara. Ahí termina, ¿ven? Bueno, o sea que la próxima es la última de termodinámica. Cerramos el tema de termodinámica, ¿sí? Pero vayan trabajando con estos problemas porque es usar el primer principio y las cosas que estuvimos viendo hoy. En ninguno de estos hay un proceso adiabático reversible hasta ahora, por lo menos en estos. Después en lo que viene más, al final sí. Pero en estos que les dije recién, los que están antes del 27, esto no hay ninguna cosa adiabática reversible, así que no hace falta hacer eso que vimos. Así que con eso pueden trabajar. ¿Sí? Y la próxima continuamos a partir de lo que les dije. Voy a hacer el 27 o el 29 o el 30, alguno de esos dos. Bueno, entonces dejamos acá, seguimos el